Hemos terminado hablando de ese afán de almas, de la oración, de la Eucaristía. Y hoy vamos a hablar de una virtud que cuando pensamos en nuestra Madre la Virgen, enseguida, inmediatamente, se nos viene a la cabeza esa virtud que la hace tan atractiva, tan cercana, tan sencilla, tan amable, tan comprensiva, tan grande ante los ojos de Dios, la humildad. Como recordamos, en su visita a su prima Santa Isabel, movida por el Espíritu Santo, habla de que esas obras grandes que el Todopoderoso ha hecho en ella ha sido porque ha visto la humildad de su esclava. La Madre de Dios, la criatura más excelente que ha existido en este mundo y existirá jamás, obra primorosa de nuestro Dios, preparando la que iba a ser su madre, privándola del pecado original, adornándola con todas las virtudes en un grado eminente, y ella ante Dios se considera eso, esclava, la humildad de su esclava. Lo mismo prácticamente que dirá al arcángel San Gabriel cuando le anuncia el deseo de Dios. Una vez que pregunta cómo ha de ser esto, pues no conozco varón, dirá: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sin humildad, aunque tuviéramos infinidad de cualidades humanas, no podríamos dejar actuar a la gracia de Dios en nosotros. Sería como un rechazo. Si estamos llenos de nosotros mismos, no podemos abrirnos a la gracia de Dios, porque parecería que no la necesitamos. Qué tremendo error sería esa actitud un tanto soberbia, un tanto vanidosa, que a la vez, pues, aunque es comprensible que podamos caer en ello, porque tenemos pecado original y tenemos muchas debilidades, pero cuando pensamos un poco, nos damos cuenta hasta qué punto esa actitud un tanto vanidosa o soberbia por parte de la criatura humana no tiene mucho motivo, mucha razón de ser. Somos nada, somos polvo y ceniza. De ahí hemos venido, de ahí volveremos. La humildad, por el contrario, así como por una parte nos hace reconocer que efectivamente no somos nada y que todas las cosas buenas que tenemos en último término proceden de Dios, a la vez no nos deja la humildad en una actitud pesimista de nosotros mismos, porque reconocemos, sí, nuestra miseria, que podemos ofender a Dios, no solamente que vengamos de la tierra, del polvo de la tierra, ¿no? Todavía es peor que siendo nada, habiendo sido creados por Dios, podamos rebelarnos contra Dios, podamos ofenderle a Dios. Eso es peor todavía. Bueno, pero la humildad, como digo, no nos deja una actitud negativa. Realista sí, negativa no, porque a la vez nos ayuda a reconocer nuestra grandeza, que somos imagen y semejanza de Dios, que podemos ser templo del Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, que hemos sido redimidos por Él, que podemos tener una intimidad grande con Él, que podemos participar de su vida divina en la tierra a través de la gracia santificante, que estamos llamados a gozar para siempre en el cielo si somos fieles, nuestra miseria y nuestra grandeza. Y viviremos de acuerdo con esa grandeza justamente en la medida en que seamos conscientes de nuestra pequeñez, porque así dejaremos que el Todopoderoso actúe y haga en nosotros también obras grandes, obras de fidelidad, de santidad, de entrega, de amor a los demás, de dejar un pozo en la tierra de cosas buenas. La humildad. Vamos a pedirle a la Virgen que aprendamos de ella. Toda su vida la vemos con una sencillez y una naturalidad impresionante. No reclama para ella, aun siendo nada menos que la Madre de Dios, descendiente de la tribu de David, desposada con José de la tribu de David, etc.
no pide privilegios de ningún tipo. Su hijo hace milagros. Ella hará que su hijo realice el primer milagro, las bodas de Caná. Podría haberle pedido a su hijo milagros para llevar una vida más desahogada, más cómoda, con un mayor reconocimiento por parte de aquellas gentes. No, nada, un matrimonio como cualquier otro, eso sí, lleno de una amabilidad, de una simpatía, de una cordialidad que llamaría sin ninguna duda la atención de tantas personas. La humildad que hace a nuestra madre, decía, tan bella, tan atractiva, tan cercana. Y es lo que, con la gracia de Dios, nosotros podemos y debemos vivir, para que nuestra vida se parezca también un poco a la suya, y también podamos tener esa belleza, espiritualmente hablando, nuestra alma, una belleza que la haga atractiva ante los ojos de Dios y también ante los ojos de los demás, aunque no seamos conscientes de ello, de tal manera que se sientan atraídos de ese modo nuestro de ser, que en último término es un reflejo de lo que debe ser la vida de Dios, la vida de Jesucristo en los hombres, en los cristianos, ¿no? Bien, pues para rezar, estos días hablábamos de la importancia de la vida de oración. Para que recemos, tenemos que sentirnos poca cosa delante de Dios. Tenemos que sentirnos nada delante de Dios, necesitados de Él, en todos los ámbitos, especialmente en el orden espiritual, pero también en las cosas incluso más humanas, ¿verdad? Acudiendo a Él para que nos ayude a hacer las cosas bien, a buscar el servicio en todo lo que realizamos. No digamos nada para adorar a Dios. Para adorar a Dios necesitamos esa actitud de abajamiento, de postración, de reconocimiento de nuestros pecados también, que nos lleve a pedir perdón y a la vez agradecer ese perdón adorando a Dios. Para que tengamos capacidad, hemos hablado del afán de almas, para que tengamos capacidad de pensar en los demás, pues hay que olvidarse un poco de uno mismo. Si no, es imposible que pensemos en los demás. Y para olvidarnos un poquito de nosotros mismos y ponernos en un segundo lugar, en un tercer lugar, tenemos que ser humildes. Para ser prudentes. Humildad. Para darnos cuenta que tenemos los pies de barro y que podemos meter la pata hasta en cosas serias, graves. Humildad. Humildad. Porque si no, efectivamente, nos creeremos algo y nos daremos cuenta de que somos nada y quedamos derrotados por nuestras pasiones de sensualidad, de orgullo, de avaricia, de lo que queráis. No olvidemos que para que tengamos toda la gracia que necesitamos de Dios hace falta esa humildad, porque Dios, nos dice San Pedro, resiste a los soberbios y a los humildes le da su gracia. También es muy necesaria la humildad para tener esa actitud de agradecimiento a Dios, reconocer los dones que Dios nos da, ser personas agradecidas, no atribuirnos méritos que en último término son de Dios. Sí, ciertamente el trabajo, el estudio, lógicamente, ¿no?, nos puede llevar a conseguir ciertos éxitos, digamos, humanos. Pero no olvidemos que en último término es porque Dios nos ha dado esa capacidad de pensar, de razonar, la inteligencia humana. En último término, de Él procede, porque nos ha hecho así. Es también tan importante la humildad para tener esa actitud que nos lleve a no creernos más que los demás, a no mirar a los demás por encima del hombro. Sabemos que es una actitud que cuando se da resulta muy molesta, muy desagradable, muy desagradable. Mientras que las personas humildes, que muchas veces pueden ser, ¿no?, personas cultas, de grandes conocimientos, qué atractivo la vida de esas personas. Te puedes acercar a ellas, diríamos, te puedes tratarlas con toda sencillez y aprender tanto de esas personas que no buscan su propio brillo, sino que por el contrario desean ser útiles, servir, transmitir lo que han aprendido, que pueda hacer bien a otras personas. ¿Qué nos dice nuestro Señor?
sobre la humildad? Bueno, nos dice, claro, su vida entera, ¿verdad? Haciéndose hombre ya, simplemente por el hecho de hacerse hombre siendo Dios, como dice San Pablo, no tuvo inconveniente, viene a decir, rebajarse, hacerse hombre, tomar nuestra naturaleza humana, igual a nosotros en todo menos en el pecado, simplemente ya con eso, ¿verdad? Y luego toda su vida de entrega, de trabajo, en fin. Pero entre tantas cosas, como el Señor nos dice, en un momento dado, nos advierte, nos dice, aprender de mí, nos dice en un momento dado a su discípulo, aprender de mí. Entonces, cuando va a decir algo precedido de esa advertencia, se ve que se quiere que nos fijemos bien, que llamemos, que aprendamos lo que nos va a decir, porque es muy importante. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sed mansos y humildes de corazón, y encontraréis el descanso para vuestras almas, el gran fruto de la humildad, la paz del alma. La humildad, unida a la mansedumbre, que tiene mucho que ver con la humildad, con ese ser fuerte, pero utilizar la fuerza de una manera delicada, de una manera oportuna, para hacer el bien, no para caer en violencias o en motivos que podamos resultar molestos, desagradables, ¿no? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Como se ha dicho alguna vez, la humildad es la tierra buena en la que arraiga bien, con fruto abundante, la semilla, la palabra de Dios. Si hay humildad, tendremos una actitud abierta a todo lo bueno y daremos fruto y evitaremos, pues eso, que haya espinas, que haya piedras que dificultan el que la semilla arraigue de verdad. Por eso, hagamos un poquito de examen, ¿no? Y veamos, pues, cuáles son nuestras motivaciones de fondo. ¿Qué buscamos? ¿Qué me mueve? ¿Qué me alegra? ¿Qué me entristece? Porque todo eso tiene mucho que ver con una actitud abierta hacia Dios o abierta hacia nosotros mismos y cerrada hacia Dios. Si vemos los fallos que tenemos, si reconocemos con sencillez los defectos que tengamos, con deseos de corregirlos, pero sin tristeza, porque cuando nuestros defectos nos entristecen, es que hay una actitud de soberbia, de perfeccionismo. Mientras que si tenemos una actitud realmente humilde, los defectos no nos entristecen. Procuramos evitarlos, lógicamente, pero no nos llevan a la tristeza, porque sería como un decir, hay que ver qué poca cosa soy, qué poco valgo, pero diciéndolo así, con un pesar que en el fondo está reclamando pues un mayor perfeccionismo, que no tiene mucho que ver con la verdadera perfección. Si pedimos ayuda al Señor de modo habitual, si me dejo aconsejar, si me dejo corregir, cosa muy importante, sin humildad es imposible, y todos necesitamos que nos corrijan, porque no somos perfectos ninguno. Si me da paz rectificar, si me alegro también de las cosas buenas de los demás, sin dar lugar a la envidia, porque la falta de humildad evidentemente nos llevaría inmediatamente a la envidia, que es esa otra semilla tan desagradable que hay que arrancar con prudencia pero con decisión. Bueno, pues vamos a poner los fundamentos de la vida espiritual bien puestos, con un verdadero deseo eficaz de humildad, siempre renovado. Así levantaremos ese edificio de nuestra vida cristiana sin peligro de que se venga abajo. Cualquier época, en cualquier situación humana, no existe, dice San Agustín, es una idea preciosa, no existe más camino para vivir la vida divina que el de la humildad. Bueno, esto es una frase de San José María que se complementa
con lo que ahora diré, que es la frase de San Agustín. Dice San Agustín, si me preguntáis qué es lo más esencial en la religión y en la disciplina de Jesucristo, os responderé: lo primero, la humildad; lo segundo, la humildad; y lo tercero, la humildad. Por eso el Papa nos puede decir que solo la humildad es el camino que nos conduce a Dios. Y al mismo tiempo, precisamente porque nos conduce a Él, nos lleva también a lo esencial de la vida, a su significado más verdadero, al motivo más fiable por el que la vida vale la pena de ser vivida. Es, en definitiva, la humildad, esa regla de oro para el cristiano, nos decía también el Papa. Porque el amor y la caridad pasan por el camino de la humildad, que es el que nuestro mismo Dios eligió cuando vino a la tierra, y su Madre Santísima siguiéndole tan de cerca, que aprendamos de ellos esta virtud tan esencial de la vida cristiana.